Evolución y tendencias recientes del derecho de trabajo en América del Norte, Europa y América Latina. Adolfo Ciudad Reinaud, profesor de Derecho de Trabajo de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Lectura. En las últimas 2 décadas se han producido importantes reformas de la legislación del trabajo en la mayoría de los países latinoamericanos que se ubican dentro de un proceso histórico determinado en el que influyen diversos factores que deben tenerse presentes para un apropiado análisis de su sentido y enlace y alcance. Así, resulta de particular importancia remontarse a los elementos centrales que contribuyeron a la formación del sistema de relaciones laborales, tal cual ha sido concebido a lo largo del siglo XX y hasta antes de las reformas laborales efectuadas en la región. De igual forma, debe tenerse en cuenta la aplicación de las reformas estructurales como parte de la integración de la región de los mercados mundiales, así como los temas centrales de la flexibilidad e institucionalidad laboral en lo que respecta a sus orientaciones fundamentales. Teniendo presente estos elementos, debe señalarse que en la mayoría de países se han producido numerosos cambios en la mayoría de países latinoamericanos a los que nos referiremos en esta ponencia. No obstante, existen unos pocos países en donde la tendencia general ha sido hacia inmovilismo, aunque se hayan producido modificaciones parciales muy concretas. Se trata de países en códigos o con códigos o leyes generales de trabajo que datan de finales de la década de los 30 del siglo pasado y que requieren de una necesaria modernización y actualización como parte de la modernización del país en su conjunto, pero que por la ausencia de una tradición de diálogo social, entre otras complejas razones, tales como cambios legislativos, no parecieran estar dentro de las prioridades nacionales. Asimismo, debe tenerse en cuenta una marcada tendencia hacia la huida del derecho de trabajo que se ha venido concretando a través de diversos mecanismos como el de llamada tercerización, intermediación, subcontratación o descentralización empresarial, que desvincula a los trabajadores de las empresas en que prestan servicios y que tienen como efecto el traslado de la responsabilidad a terceros de todas las obligaciones laborales, así como serias dificultades para el cumplimiento de derechos fundamentales en el trabajo como la sindicalización y la negociación colectiva, en razón a la estructura sindical y negocial por empresa prevaleciente en la región, salvo unos pocos países como Argentina, Brasil y Uruguay. Adicionalmente deben tenerse presentes las relaciones laborales encubiertas, a través de las cuales se crea una apariencia distinta de la que en verdad tiene con el fin de anular, impedir o atenuar la protección que brinda la ley. Para ello se utilizan una variedad de contratos civiles y comerciales que pretenden hacer creer que se está realizando un trabajo en forma independiente o por cuenta propia, cuando en realidad se trata de un trabajo dependiente y por cuenta ajena. De otra parte, tenemos los denominados contratos de formación, que si bien tienen una finalidad muy importante referida a la formación laboral de jóvenes, en algunos casos se utiliza para excluir del derecho del trabajo o privar de ciertos derechos a una cantidad importante de trabajadores que reciben una formación mínima que no justifica tal recorte de beneficios. En estos casos, el costo de contratación es mucho menor que el de un contrato de trabajo y sin la protección que éste significa para el trabajador. Otro tema de mucha importancia que puede tener incidencia en la legislación laboral es la celebración de tratados de libre comercio que incluyen compromisos en materia laboral o cuentan con un acuerdo paralelo complementario. Desde 1994 al presente año, se han celebrado 6 tratados de libre comercio de tales características, y en estos meses se están negociando el acuerdo de libre comercio de los Estados Unidos de Norteamérica con Colombia, Ecuador y Perú, donde Bolivia se encuentra como observador y posible integrante. La llamada nueva generación de tratados mantiene el modelo del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, TLCAN, TLCAN, pero busca hacerlo más efectivo. Si bien las obligaciones incorporadas en el tratado disminuyen, todas son recurribles, lo que los convierte en más exigentes en la medida que el TLCAN solo 3 pueden recurrir. En definitiva, si bien el modelo actual es más exigente, en muchos aspectos también se puede apreciar una cierta flexibilización con respecto a los tratados precedentes que se referían a un elenco más amplio de normas. A este respecto, debe tenerse presente que en algunos casos podría llegarse a la suspensión de derechos comerciales o a la imposición de importantes multas que podrían ser de hasta los 15 millones de dólares americanos si no se cumplen los principios contenidos en la declaración de la OIT, Organización Internacional del Trabajo, relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo y su seguimiento, 1998, o si no se da cumplimiento de la legislación laboral nacional. De otra parte, resulta de singular importancia la tendencia hacia la regulación del trabajo autónomo,
en la perspectiva de expandir los espacios de operatividad del derecho al trabajo, no solo para el trabajo dependiente, subordinado y por cuenta ajena, que ha sido la razón central de la disciplina durante el siglo pasado y hasta la actualidad, sino también para el trabajo independiente y por cuenta propia. Esta orientación viene siendo anunciada en Europa hace varios años, donde incluso se cuestiona el nombre del derecho del trabajo y se propone el de derecho al trabajo o derecho para el trabajo, como una forma de no agravar el dualismo preexistente del mercado de trabajo entre los que están dentro de él y los excluidos, trabajo autónomo, trabajo familiar, no remunerado, desempleados y subempleados. La futura legislación en América Latina tenderá a dejar de colocar el contrato de trabajo subordinado a tiempo completo y por plazo indeterminado como el centro de un sistema de garantías del cual son excluidos los trabajos desarrollados sobre la base de regulaciones contractuales distintas. La realidad de la estructura ocupacional prevaleciente en la mayoría de los países latinoamericanos nos hace un severo llamado de atención. El trabajo independiente no profesional concentra alrededor del 40% del total de los ocupados, además del trabajo familiar no remunerado, que en algunos países llega a cerca del 20%. El gran reto para nuestra disciplina consiste en, al decir de Romagnoli, el superar el dogma interpretativo del pacto constitucional que hace del trabajo asalariado el pasaporte para la ciudadanía, donde los sindicatos están llamados a representar al trabajador no solo subordinado y dependiente en cuanto ciudadano antes que al ciudadano en cuanto trabajador. La tendencia es, pues, al derecho del trabajo de los ciudadanos como tales y no solo para los trabajadores subordinados. Este lúcido tratadista italiano dice que nuestra disciplina deberá transformarse en derecho para el trabajo, entendido como el derecho de la ciudadanía industriosa en la misma medida que el derecho del trabajo era el derecho de la ciudadanía industrial. Finalmente, debe tenerse presente también otros dos temas centrales y que sin embargo no se les concede mayor importancia: la insuficiencia de las administraciones de trabajo y de los sistemas de administración de justicia en la región latinoamericana. De nada vale la mejor legislación sustantiva si no existen apropiados mecanismos de supervisión del cumplimiento de la legislación. Los escasos presupuestos con que cuenta la Administración de Trabajo y los sistemas judiciales en materia laboral son demostrativos, en América Latina, de su precariedad. Los servicios de inspección en muchos casos acusan deficiencias de orden normativo y procedimental, así como en sus métodos de actuación. Los sistemas administrativos de solución de conflictos son poco estructurados y con muy poca dotación de recursos humanos y materiales. Además, teniendo en cuenta lo dicho sobre la estructura ocupacional prevaleciente en la mayoría de países latinoamericanos, así como la tendencia a la regulación normativa de trabajo autónomo, los ministerios de trabajo se vienen ocupando, o deberían hacerlo, no solo de las relaciones de trabajo de los subordinados, sino del tema de la promoción del empleo para los trabajadores que no lo tienen o que, teniéndolo, es de muy baja productividad. Es el campo de los emprendedores, de las distintas iniciativas para la autocreación del empleo a través de distintas opciones, microempresas, cooperativas u otra amplia gama de trabajo asociativo. Y en ese sentido, los ministerios de trabajo tienen que estar debidamente dotados en el ámbito de la medición, análisis y formulación de políticas activas de creación de empleo de las más diversas características. No obstante, esto supone, en primer término, políticas estatales claras y, en segundo lugar, recursos presupuestarios para diseñar el aparato administrativo apropiado, dotado de profesionales en la materia y con la infraestructura adecuada. Otro tema dramático en el ámbito administrativo es la falta de protección social. Actualmente, más de un tercio de los asalariados urbanos no cotizan a la seguridad social en materia de salud en algunos países y de salud y pensiones en otros. Esta situación es particularmente grave en el sector informal, donde los no cotizantes representan aproximadamente el 73% del total de asalariados del sector. Si a estos trabajadores se agregan los trabajadores por cuenta propia, los trabajadores del servicio doméstico y los desempleados, encontramos que aproximadamente 2/3 de la población activa está fuera de la seguridad social, sea en materia de prestaciones de salud o en materia de pensiones. En lo que se refiere a accidentes de trabajo, las cifras de la región latinoamericana y del mundo en general son altamente preocupantes. Anualmente pierden la vida unos 350.000 personas por accidentes en su lugar de trabajo y más de 1,5 millones fallecen como consecuencia de enfermedades contraídas en el trabajo, en promedio. Diariamente unas 5.000 personas pierden la vida a raíz de accidentes o enfermedades vinculadas a la actividad laboral, lo que equivale a 200 personas fallecidas cada hora y 3 personas cada minuto, muertes que podrían evitarse de contarse con adecuadas políticas, programas y administraciones debidamente dotadas de medios suficientes. Pero pareciera que no muchos parecen percatarse que el derecho a la vida es requisito indispensable para gozar de los derechos fundamentales en el trabajo. Y a este respecto, América Latina tiene una alta tasa de siniestralidad del 13,5% por cada 100.000 ocupados en materia de accidentes ocurridos en el lugar de trabajo.
En lo que respecta a la administración de justicia, es de larga data el refrán que dice que la justicia no solo debe ser justa, sino oportuna. Justicia a destiempo, justicia tardía, no es oportuna ni es justicia. No obstante, los procedimientos judiciales en materia laboral son eminentemente escritos, formales, lentos y, en consecuencia, caros. Difícil de financiar por el común de los trabajadores individualmente considerados. Y en lo que respecta a las acciones de naturaleza colectiva, los jueces cuestionan su accionar o someten sus reclamos a procesos y métodos de actuación que las convierten en inconducentes. Los jueces no están preparados para procesar casos colectivos, por lo que prefieren las acciones de naturaleza individual. Por ejemplo, un despido colectivo tiene que ser enfrentado a través de centenares de procedimientos individuales, lo que es un contrasentido desde el punto de vista de la naturaleza del despido colectivo, contrario a los principios de concentración y celeridad que deben caracterizar los procesos laborales, y tremendamente caro en lo que respecta a costos tanto para los trabajadores y empleadores como para la administración de justicia. La llamada reforma laboral que se ha dado en América Latina no ha considerado ni el aspecto de la administración pública del trabajo ni el sistema judicial de solución de conflictos. Ha habido un peso excesivo en el aspecto sustantivo y coincidencia en aspectos particulares que a continuación señalaremos, pero también ha habido un descuido notorio en el derecho procesal del trabajo administrativo y judicial que es menester reparar cuanto antes. La democracia requiere de canales preestablecidos para la solución de controversias que hagan primar el Estado de Derecho como garantía para una convivencia civilizada, pero no debe olvidarse que los derechos sociales son parte del Estado de Derecho. Esa es la tarea de los juristas en los próximos años, la de contribuir a la construcción de un modelo democrático de relaciones de trabajo, donde trabajadores y empleadores tengan derechos claramente establecidos y donde estén previstos canales de procesamiento del conflicto. En la medida que la democracia se sustenta en una visión pluralista de la sociedad, todos los intereses de los diferentes grupos sociales, tanto de empleadores como de trabajadores, deben estar previstos en una normativa auténticamente democrática. A este respecto, conviene recordar la definición mínima de democracia de Norberto Bobbio, de acuerdo con la cual se entiende por régimen democrático un conjunto de reglas procesales para la toma de decisiones colectivas en el que está previsto y propiciada la más amplia participación posible de los interesados. Este mismo autor añade que cuando se desea conocer si se ha dado un desarrollo de la democracia en un determinado país, se debería investigar no si aumentó o no el número de quienes tienen derecho a participar en las decisiones que les atañen, sino a los espacios en los que pueden ejercer ese derecho. Hasta que los dos grandes bloques de poder que existen en lo alto de las sociedades avanzadas, la empresa y el aparato administrativo, no sean afectados por el proceso de democratización, el proceso de democratización no podrá considerarse realizado plenamente. En tal virtud, el marco normativo de una sociedad pluralista debe suponer un compromiso, un pacto normativo de convivencia política entre los distintos sectores sociales, así como se reconoce el derecho de propiedad privada y de libertad de empresa, sin que pierdan su función social, deben de reconocerse también garantías y derechos en favor de los trabajadores, tanto de naturaleza individual como colectiva, destinadas a balancear y equilibrar el sistema nacional de relaciones de trabajo. De esta forma, un gobierno que propugna o que tiende a la concertación nacional para todo el país, en el plano laboral se debe traducir en una política de concertación social que propicie un clima de diálogo y paz que contribuya al desarrollo económico sustentable, a la lucha contra la pobreza y a la convivencia en paz. 1. Formación del sistema de relaciones laborales. Durante el siglo XIX la filosofía prevaleciente fue el laissez-faire, inspirado en dejar hacer, dejar pasar, inspirado en el liberalismo europeo, pero en el transcurso del siglo XX el Estado comenzó a intervenir más activamente en la economía y en el mercado de trabajo. Luego de la crisis de los años 30, el Estado pasó de una etapa de abstencionismo a la formulación de políticas de sustitución de importaciones, fomentando y protegiendo la industria nacional. A partir de entonces, el modelo de desarrollo económico prevaleciente en América Latina fue el de la economía cerrada y de la aplicación de una política de crecimiento hacia adentro, cerrando su mercado a la competencia internacional. En la mayoría de países este modelo no mantuvo su vigencia por lo menos hasta la década de los 80. Así, uno de los grandes elementos sociopolíticos que se encuentra en la formación del derecho de trabajo en América Latina es el modelo de economía protegida, cerrada y orientada hacia el interior, también denominado de sustitución de importaciones. A su vez, el Estado que protegía la industria nacional y buscaba atenuar el conflicto social, se erigió en protector de los trabajadores urbanos, en cuyo favor promulgó una legislación que en aquella misma época era aún más incipiente en Europa. En 1917, los derechos sociales fueron inscritos en la Constitución de México y en las décadas siguientes se aprobaron leyes generales sobre el trabajo y códigos de trabajo en la mayoría de países de la región. Toda esta legislación formuló y consagró el principio protector del trabajador, asignando el derecho de trabajo a la finalidad de plasmarlo en la legislación. La preocupación subyacente fue la de reequilibrar las fuerzas del mercado, pues la debilidad del trabajador podía forzarlo a prestar su servicio en condiciones socialmente inaceptables. Por esto se asumió como deber del Estado el de proteger al trabajador, asegurándole un mínimo de garantías sociales que podrían haber sido negadas si las partes en el contrato de trabajo hubieran quedado libradas a sus propias fuerzas.
Otra de las preocupaciones centrales de la reglamentación del trabajo en aquella época fue la de controlar el conflicto social, razón por la cual Perú en 1913 y Colombia en 1919 reglamentaron la huelga aún antes de reglamentar el contrato individual de trabajo. El Estado buscó controlar la huelga, los sindicatos y la negociación colectiva, al mismo tiempo que otorgaba una protección más o menos generosa al trabajador individual. Por ello, la reglamentación del trabajo en América Latina consagra tantas reglas a las relaciones colectivas de trabajo como a las individuales. Se reglamentó muy minuciosamente la constitución, estructura y vida interna de los sindicatos, además de someter a la huelga a un procedimiento muy difícil de respetar, razón por la cual una gran cantidad de huelgas son declaradas ilegales en la región, lo que implica la imposición de sanciones que incluyen el despido. Las negociaciones colectivas también estuvieron sujetas a control e interferencia estatal, aunque en la actualidad ello se ha modificado parcialmente. Hacia principios de los 80 se acentuó el cuestionamiento del Estado protector, luego de 3 decenios consecutivos a la terminación de la Segunda Guerra Mundial, caracterizados en Europa Occidental por un ciclo casi interrumpido de expansión económica y de progreso social. A su vez, se acentúa el cuestionamiento del modelo de desarrollo económico cerrado o de crecimiento hacia adentro, que estuvo en vigor desde los años 30 y que se presuponía agotado en la medida que daba muestras de incapacidad para mantener el crecimiento económico, generar empleos productivos, controlar la inflación y mejorar o cuando menos mantener el nivel de los ingresos. Así, en los años 60, Brasil ensayó un modelo de crecimiento hacia afuera, que generó una expansión espectacular de la industria nacional que lo ubicó entre las 10 mayores potencias industriales del mundo. Chile hizo lo propio a finales de los 70, fijándose como meta la inserción del país en una economía mundial o globalizada y aplicando recetas más ortodoxas basadas en la revalorización del papel del mercado, en la asignación de recursos. El éxito del modelo chileno animó a que muchos países pusieran en ejecución programas semejantes, llamados de ajuste estructural, entre los que podemos encontrar a Bolivia, Costa Rica y México, a partir de 1985, Colombia en 1990, Argentina en 1991, Perú en 1992 y nuevamente Brasil en 1994. Como señala Bronstein, el cambio de contexto económico como el de la ideología del Estado no tardaron en inspirar un creciente cuestionamiento del papel de la reglamentación del trabajo que los abogados del reajuste consideraron incompatible con el nuevo modelo. De ahí que la legislación laboral se encontró en el centro de una áspera discusión entre los partidarios de la subordinación de lo social a lo económico y los defensores de un derecho de trabajo orientado a la protección del trabajador. Para los primeros, la reglamentación del trabajo, lo mismo que cualquier otra reglamentación, no debería reconocer derechos adquiridos. Por consiguiente, debería ser posible modificarlo, en un sentido como en otro, a la luz de las necesidades del momento. Si la reglamentación creaba rigideces perjudiciales a la productividad o a la competitividad de las empresas, debería ser legítimo cuestionarla, en la medida en que la política del Estado se orientaba ahora a jugar a fondo las leyes del mercado. Así, se perfilaron dos modelos de legislación del trabajo, la garantista y la flexibilizadora. Esta última responde en forma más apropiada al hecho evidente que los países de la región pasan de modelos de economías cerradas a modelos de economías abiertas, lo que determina que en el nuevo contexto se modifiquen las determinantes del empleo, de los salarios y de la productividad. Se trata en esencia de otro modelo de economía para el cual se necesita otro tipo de regulaciones más apropiadas para adaptarse con rapidez a las necesidades coyunturales o estructurales de las empresas. Por el contrario, se señala que la reglamentación del trabajo existente desalienta la creación de empleos asalariados y que los empleadores no dudarán en crear nuevos empleos si la reglamentación se revisará a la baja con el objeto de hacerla más flexible. Los defensores del modelo de legislación garantista sostuvieron que las medidas a adoptar en el marco de una estrategia económica deberían respetar un cierto orden de valores o una cierta ética social, pues la persona del trabajador y el trabajo humano no son una variable de la política de ajuste y que no es lo social lo que debería ajustarse a lo económico, sino más bien al contrario. Además, también se señaló que aún en el supuesto que el costo laboral o el nivel de protección de la ley fuesen rebajados, nada garantiza que los empleadores crearan más empleos que los que realmente necesitan. Debe tenerse presente además que la competitividad de las empresas depende de un conjunto de factores entre los cuales la mano de obra tal vez no es el más importante, sino que además no hay nada que asegure que la supresión de una garantía legal no será compensada por el restablecimiento de la misma garantía o por una nueva garantía de mayor peso aún en virtud de la negociación colectiva. Al mismo tiempo, debe observarse que las empresas más competitivas son también, en general,
aquellas que cuentan con sindicatos y negocian convenios colectivos que fijan salarios o condiciones de trabajo superando los mínimos legales, los que no podían ser dejados sin efecto por un cambio de legislación. 2. Aplicación de reformas estructurales en la región. Dos, aplicación de... A ver. 2. Aplicación de reformas estructurales en la región. De otra parte, constituye una realidad incuestionable que en América Latina se ha producido desde mediados de la década del 80 un significativo cambio de orientación en las políticas estructurales. En efecto, las políticas de protección e intervención estatal han sido reemplazadas por un conjunto de políticas orientadas en forma dominante por el propósito de mejorar la eficiencia económica y con las cuales se han complementado los esfuerzos de estabilización macroeconómica. Las reformas más profundas han ocurrido en las áreas de política comercial, cambiaria, tributaria y financiera, y en el campo de las privatizaciones, entre otras, afectando el funcionamiento del mercado de trabajo y presionando a favor de cambios legislativos. Entre 1985 y 1991, prácticamente todos los países de la región iniciaron programas significativos de liberación de sus regímenes comerciales. Los aranceles promedios fueron reducidos drásticamente por la mayoría de países de la región. A inicios de los 90 se produjo una oleada de liberalizaciones cambiarias que desmantelaron las restricciones a los egresos de capital y requerimientos de repatriación de los ingresos por exportación. En 1996, en 14 países de la región no existía ya ningún tipo de restricción de pago para las transacciones corrientes y en la mayoría se había desmontado o suavizado notablemente las condiciones para las transacciones de capital. Los procesos de apertura comercial y cambiaria han impuesto a los sectores productivos exigencias de ajuste y adaptación que antes eran desconocidos, pues de un lado han aumentado la competencia frente a productos importados y de otro han ampliado los mercados de exportación hacia otros países de la región. Además, se ha ampliado la diversidad de técnicas productivas por la mayor disponibilidad y menor precio relativo de la maquinaria e insumos importados. En materia tributaria, las reformas también han sido profundas y sus rasgos más comunes han sido la simplificación legal y administrativa y el aumento de los recaudos. Por su parte, las reformas financieras adoptadas en los países de la región desde fines de la década del 80 se han concentrado en reducir o eliminar los programas de crédito dirigido, liberar las tasas de interés, reducir los coeficientes de encaje y establecer sistemas modernos de regulación bancaria. Se señala que estas reformas han representado un progreso notable en la vía de liberar el funcionamiento del mercado financiero y de conformar un sistema de regulación adecuado. En lo que respecta a privatizaciones, debe tenerse presente que América Latina ha sido la gran líder o la región líder en privatizaciones en el mundo durante la década del 90, cuyo efecto más inmediato ha sido el aumento de la inversión extranjera en la región en términos significativos. Además de elevar la inversión, se sostiene que existe evidencia que sugiere que las privatizaciones han aumentado la productividad laboral en las empresas privatizadas y la eficiencia tanto en las mismas empresas como en la economía en su conjunto. 3. Flexibilización e institucionalidad laboral. El conjunto de reformas estructurales aludidas ha determinado nuevas circunstancias económicas caracterizadas por una creciente integración de los mercados y por un cambios tecnológicos que facilitan ajustes cada vez más rápidos de la producción a las tendencias del mercado. Por esto, diversos sectores han venido sosteniendo que una institucionalidad laboral que fue creada en el contexto de economías relativamente cerradas y rígidas resulta inapropiada, por lo que se hace necesario adaptarla y aumentar su flexibilidad. No obstante, la flexibilidad no puede ser vista como un fin en sí mismo, sino como un medio para cumplir con las nuevas circunstancias con dos importantes metas que la institucionalidad laboral debe proponer. Por un lado, garantizar la eficiencia del mercado de trabajo y por otro, reforzar la posición de los sujetos sociales estructuralmente menos fuertes dentro de él a fin de contribuir al logro de condiciones de trabajo más dignas. Weller señala algunas importantes conclusiones que nos interesa destacar. En primer lugar, que los cambios en el contexto económico requieren la flexibilidad del mercado de trabajo y del insumo trabajo. En segundo lugar, que existe una contradicción latente entre esos dos componentes de la flexibilidad laboral, principalmente porque una mayor flexibilidad del mercado de trabajo incide en contratos de corta duración y una mayor inestabilidad en los puestos de trabajo, mientras que el desarrollo del capital humano y la orientación hacia el aumento de la productividad exigen una mayor estabilidad en el empleo. En tercer lugar, que un alto grado de flexibilidad del mercado de trabajo incidiría en poca inversión en capital humano, bajo niveles de cualificación de la fuerza de trabajo y pequeños incentivos para incrementar la productividad. En consecuencia, de acuerdo con lo anterior,
Señala Weiler, no es fácil definir cuál es el grado conveniente de flexibilidad laboral y cuál es la institucionalidad que permite alcanzarlo, pues muchas de las instituciones del mercado laboral pueden tener un impacto negativo en la eficiencia a corto plazo de este, pero pueden ejercer un efecto positivo en un plazo más largo. Así se señala que un mercado de trabajo desregulado podría favorecer la especialización en una producción basada en la abundancia de mano de obra de baja calificación y remuneración y podría llevar a una carrera tendiente a bajar cada vez más los estándares laborales. En contraste, señala este autor, la vigencia de instituciones del mercado de trabajo que incentiven una mejor capacitación y un aumento de la productividad de las remuneraciones a más largo plazo contribuye a que el aparato productivo incorpore continuamente cambios tecnológicos. Estas son las dificultades en las que respecta a la definición del grado de flexibilidad laboral al momento de decidir sobre posibles cambios en la normativa laboral. Sobre el particular, se ha sostenido que es posible hablar de muchas formas de flexibilidad. Una primera clasificación, de acuerdo con J.C. Javillier, es la que señala que hay tres clases de flexibilidad, una de protección, otra de adaptación y otra de desregulación. La flexibilidad de protección constata que el derecho laboral fue siempre flexible, solo que en un único sentido. Esto es, que la norma laboral, por definición, ha sido siempre superable y adaptable en beneficio del trabajador. Una segunda clase de flexibilidad es la de adaptación, que consiste en la adecuación de las normas legales rígidas a las nuevas circunstancias a través de la negociación colectiva y en una valoración global de qué es lo más conveniente al trabajador. La idea central es que no estamos ante una derogación lisa y llana, sino ante una adaptación que se hace a través de la autonomía colectiva. Y la tercera es la flexibilidad de desregulación, que sí es de derogación simple y llana de beneficios laborales preexistentes. Además de las tres clases de flexibilidad antes indicadas, hay una segunda clasificación que distingue diversas clases de flexibilidad en función de la fuente jurídica que la origina. Así, se puede distinguir entre una flexibilidad impuesta, sea por el empleador o por acto unilateral del Estado, y una flexibilidad negociada o acordada, que es una negociación libre entre los actores sociales como expresión de la autonomía colectiva, accediendo a modificar un determinado beneficio o instituto jurídico. Este tipo de flexibilidad negociada y autonomía colectiva ha permitido visualizar la flexibilización como un paso del proteccionismo estatal al garantismo colectivo. Bajo esta modalidad de flexibilización, la protección que otorgaba el Estado vía una norma legal ahora se puede lograr a través de la negociación colectiva que puede renunciar a algunos derechos a cambio de otros. Para Hermida, en América Latina, lamentablemente han predominado en forma casi exclusiva modalidades de desregulación salvaje, es decir, de desmejoras laborales unilateralmente impuestas por ley o decreto, frecuentemente de dudosa constitucionalidad o legalidad. Este tipo de desregulación se caracteriza por tres elementos. En primer lugar, se produce una desmejora en la protección de los trabajadores incondicional y unilateralmente impuesta por el Estado, al margen de toda negociación y compensación. En segundo lugar, se realiza a menudo con violación de otras formalidades jurídicas, uso del decreto en materias que exigen ley formal, inconstitucional de esta, invasión o restricción de la autonomía colectiva y la autotutela. Y en tercer lugar, se lleva a efecto sin que el gobierno asuma ningún papel promotor. Todas las ventajas reconocidas al empleador son concedidas por el trabajador, ninguna por el Estado, que tampoco desarrolla una política de colocaciones agresiva. Y compensador, el Estado no instaura un seguro de paro ni otras medidas de seguridad social, no concede becas de recapacitación profesional, entre otros. De otra parte, en el terreno jurídico resulta indispensable distinguir también según el instituto sobre el cual recae la flexibilidad. Así se puede hablar de una flexibilidad interna que modifica aspectos de una relación laboral preexistente y que subsiste cuando se modifica el horario, la jornada, las condiciones de trabajo, la movilidad dentro de la fábrica. Se puede hablar también de una flexibilidad externa, que supone una nueva forma de ingreso a la relación de trabajo, vía contratos atípicos o de salida, de ruptura de la relación de trabajo, vía una facilitación del despido y de la terminación de la relación de trabajo. De igual forma, puede distinguirse entre una flexibilidad externa de salida, facilitación del despido individual o colectivo, y flexibilidad interna, esto es, la que recae sobre uno u otro aspecto de una relación de trabajo persistente y subsistente jornada de trabajo, entre otros. Desde otra perspectiva, Weller resalta la extremada importancia de la metodología que se utilice para concretar cualquier cambio normativo que implique una flexibilización del mercado de trabajo, debido al lugar central que ocupa el trabajo en la vida humana, tanto en lo material como en lo mental. En efecto, la percepción que tienen los miembros de la fuerza de trabajo de sus condiciones laborales impacta fuertemente en la convivencia y cohesión social, así como en la sustentabilidad de cualquier esquema socioeconómico, ya que estas condiciones abarcan los aspectos tan diversos como, entre otros, el horario de trabajo, las remuneraciones, la higiene laboral, y la organización del trabajo.
En esta perspectiva, la posibilidad que los trabajadores se organicen y participen en la definición de estos aspectos resulta deseable desde el punto de vista de una economía política de mercado de trabajo. Las condiciones y características que adopte la organización sindical no solo desempeñan un papel importante en los cambios de la institucionalidad laboral, sino también en el logro de un consenso social básico, que es una condición importante para la sustentabilidad de las reformas. En consecuencia, según este autor, los cambios verificados en las condiciones socioeconómicas y tecnológicas externas e internas de muchos países obligan a modificar la institucionalidad laboral a través del establecimiento de un nuevo marco regulatorio, donde una mayor flexibilidad laboral ha de ser un elemento de gran importancia. No obstante, se precisa que el hecho de que sean varios los componentes que influyen en la flexibilidad laboral y que sus consecuencias sean múltiples y a veces contradictorias, y que además una flexibilidad máxima no necesariamente implica una institucionalidad óptima, indica que la reforma no puede ceñirse a un criterio único conforme al supuesto de que una mayor desregulación conduce a una mayor eficiencia y un mayor bienestar. De esa manera, y en concordancia con la evidencia empírica, la relación entre las instituciones laborales y el crecimiento y la evolución del empleo no está completamente clara. Finalmente, debe señalarse que los procesos de flexibilización normativa en América Latina no han sido exclusivos en una sola dirección, sino que han coexistido con revisiones legislativas que se mantuvieron en la corriente de preservación de las garantías sociales, que a veces inclusive profundizaron. Entre ellas se encuentran la Ley Orgánica del Trabajo de Venezuela de 1990, los nuevos Códigos de Trabajo de la República Dominicana de 1992 y Paraguay 1993, y las reformas de los Códigos de Trabajo de Guatemala en 1992, Costa Rica 1993 y El Salvador 1994. En consecuencia, lejos de encontrarnos en presencia de una tendencia bien definida en un sentido o en otro, debería hablarse más bien de una tendencia a desarrollar lo que sería el derecho de trabajo de ajuste, junto con otras que reivindican los viejos valores de justicia social, redistribución de los ingresos, tratamiento desigual a los desiguales, de protección del trabajador, entre otros. En este mismo sentido, Broustein señala como conclusión que, salvo secciones cuyos ejemplos demostrativos son la reforma chilena de 1978, adoptada por el régimen militar y luego contrarreformada por el gobierno democrático, y la reforma peruana también adoptada en un entorno político antidemocrático, la reforma laboral en América Latina, contrariamente a lo que algunos suponen, está muy lejos de ofrecer un balance negativo hacia los trabajadores. En materia sindical, casi todas las reformas, con la excepción de la chilena de 1978, sobre la que se volvió atrás al restablecerse la democracia, la tendencia ha sido casi uniformemente en un sentido favorable hacia los trabajadores y sus organizaciones. No obstante, debe tenerse presente que está en cuestión el sistema tradicional de relaciones laborales, que tiene por eje una relación de trabajo que vincula al trabajador con un mismo empleador, por tiempo indeterminado con vocación de continuidad para el desarrollo de una tarea determinada, claramente definida y a cambio de una remuneración preponderantemente fija. Esta relación es regulada por el Estado y por el sindicato, con la finalidad de proteger a la parte más débil, el trabajador. Se trata de un derecho laboral unilateralmente protector con predominio heterónomo, es decir, de fuente estatal, y en otros países predominantemente autónomo, con predominio de los convenios colectivos, pero siempre con un componente estatal y otro colectivo con una finalidad de tutela. 4. Panorama general de los cambios en la legislación laboral. Respecto al contenido y alcance de la reforma laboral, en la región existen diversas aproximaciones y opiniones un tanto divergentes. Por una parte, Lora y Pagues señalan que las reformas en materia laboral han sido pocas y de menor alcance y que ello contrasta con las reformas estructurales efectuadas en la región. Así indican que mientras que los 23 países realizaron profundas reformas comerciales, 24 liberalizaron en forma apreciable sus sectores financieros y 14 efectuaron privatizaciones que en algún año superaron el 1% del PIB. Solamente 5 países han hecho reformas laborales de significación desde mediados de los 80. Argentina, 1991, Colombia, 1990, Guatemala, 1990, Panamá, 1995 y Perú, 1991. Ambos autores concluyen que las reformas laborales no solamente han sido escasas, sino limitativas en su alcance o, para ponerlo en forma menos drástica, han sido adoptadas como terapias graduales, no de choque. Desde otra perspectiva, Weller señala que en la discusión regional frecuentemente se plantea que la legislación laboral ha sido una de las áreas donde los países de la región han introducido menos reformas, pero que una revisión más detallada muestra que muchos países sí han modificado sus leyes sobre la base de algunas tendencias claramente definidas. La primera consiste en hacer énfasis en ampliar la gama de contratos disponibles, añadiendo al contrato típico de duración indeterminada una serie de contratos de duración determinada, ampliando el uso del periodo de prueba y facilitando modalidades de contratación. La segunda tendencia consiste en el abatamiento del despido, destacándose como medidas de ampliación de la definición del despido por causa justa y la introducción de sistemas de protección al desempleo por medio de cuentas individuales. La tercera tendencia es la misma dirección, consiste en una reducción del impacto del salario mínimo por medio de una política salarial conservadora
de manera que en la mayoría de los países de la región de 1995, los salarios mínimos reales se encuentran claramente por debajo del nivel alcanzado en 1980, ampliándose de esta forma la brecha entre los salarios mínimos y los salarios medios. Finalmente señala que se está bajando la participación del empleo público, con lo que se reduce el impacto que sus condiciones laborales puedan tener en las negociaciones del mercado de trabajo en general. Con respecto a los derechos colectivos de trabajo, Weller señala que se ha registrado un descenso del nivel de sindicalización por efecto de varios factores, entre los que se puede mencionar los siguientes. A. Represión contra el movimiento sindical durante los periodos de dictaduras militares y la crisis económica de los años 80 que redujeron la afiliación a los sindicatos. B. Los cambios de la legislación que redujeron el campo de acción sindical. C. La deslegitimización que han sufrido ciertos sindicatos por sus estrechos vínculos con partidos políticos y por prácticas poco transparentes. D. La orientación vigente en varios países de los sindicatos de dirigir sus reivindicaciones al Estado y no a los empresarios, actitud crecientemente obsoleta en el contexto de la nueva modalidad de desarrollo. E. Reorganización de la estructura productiva que aumenta el peso de la pequeña y mediana empresa, donde la organización sindical es más difícil, y aumenta el papel de ocupaciones que no corresponden a la pauta tradicional de la membresía sindical, profesional y técnicos administrativos, etc. F. La reducción del empleo público, donde en algunos casos los niveles eran elevados. A pesar de esas limitaciones, señala Weller, se ha planteado que una modernización de las relaciones laborales acorde con las nuevas condiciones económicas requiere un reforzamiento de la capacidad de los trabajadores para la negociación colectiva y una mejor injerencia del Estado en la definición de las condiciones de trabajo. No obstante, continúa, habría que tener presente que una gran parte de los ocupados no trabajan en empresas de un tamaño mínimo, que permitiría la organización de los trabajadores y la eficiente representación de sus intereses. A ello contribuyen los procesos de subcontratación, tanto de actividades complementarias como de segmentos del proceso productivo como tal, donde las relaciones laborales son muy diferentes para los trabajadores de las empresas núcleo y los trabajadores de otras empresas de la red productiva. A pesar de las dificultades anotadas, concluye que la futura institucionalidad laboral aparentemente se basaría en una eficiente combinación de instrumentos de negociación colectiva y de regulación pública. Con este planteamiento, se hace énfasis en la fuente jurídica que provoca la flexibilidad. No se trata solo de una flexibilidad impuesta por un acto unilateral del Estado, sino en un tipo de flexibilidad negociada o acordada como resultado de una negociación libre entre los sujetos sociales, como se mencionó anteriormente. Ello implica pasar del proteccionismo estatal al garantismo colectivo. En ese mismo sentido, Márquez y Pagué señalan que la transición de un sistema de protección y prestaciones estipulado por la ley con carácter obligatorio a otro basado en convenios contractuales ajustados a las circunstancias específicas de cada empresa, convertiría a los sindicatos y el proceso de negociación colectiva en los interlocutores y elementos principales, mientras que el Estado cumpliría un activo papel de promoción y protección de la organización sindical y de dicha negociación. Estos autores, a pesar de la gran variedad que en materia de reglamentación laboral se observa en la región, identifican dos modelos bien diferenciados. Uno vigente en el Caribe de habla inglesa, en donde los convenios colectivos conforman la parte más importante de las relaciones laborales, y otro modelo que caracteriza al resto de la región, en donde la legislación laboral abarca un conjunto de temas mucho más amplios, donde las leyes de trabajo favorecen los contratos de trabajo indefinidos a tiempo completo, con una regulación prolija de los periodos de prueba, de las prestaciones y de las indemnizaciones por despido. Sobre este particular, señalan los autores en América Latina la protección de la estabilidad en el empleo, incluidos en el pago de indemnizaciones obligatorias por despido y otras normas que penalizan la separación del empleo, es más estricta que la mayoría de los países de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, OCDE. De igual forma, enfatizan que en América Latina está disminuyendo la afiliación a los sindicatos y las coberturas de negociaciones colectivas es relativamente baja, con una intervención generalizada del Estado que reduce los incentivos para que los trabajadores se organicen en sindicatos y participen activamente en la negociación de los salarios y las prestaciones. Finalmente, indican que para que se produzca en la región una transición de una reglamentación proteccionista obligatoria a la negociación de convenios contractuales a nivel de empresa, basados en las condiciones específicas de la misma, es necesario que los sindicatos y la negociación colectiva se conviertan en los factores principales a la hora de determinar los salarios, prestaciones y los niveles de protección. Concluyen señalando que el Estado tendrá que modificar su papel y centrar su actuación en una activa promoción y protección de la libertad de asociación y negociación colectiva. Por otra parte, un importante estudio de la OIT dirigido por María Luz Vega sobre el tema señalado que en Argentina y Perú las reformas han sido las más profundas y han tenido un carácter marcadamente flexibilizador, aunque en el caso de Argentina se han alternado más de 5 modificaciones con orientaciones diversas. De otra parte, el mismo estudio indica que Brasil, Colombia y Panamá también han introducido reformas que, si bien son menos extensas, no por ello han dejado de afectar en una perspectiva flexibilizadora instituciones centrales de la relación laboral. Venezuela y República Dominicana
han introducido también reformas de carácter flexibilizador desde una perspectiva de carácter garantista, en tanto que en Chile, Guatemala y Nicaragua, la reforma de corte flexibilizador ha sido menor, mientras que en El Salvador y Paraguay, si bien ha habido reformas de carácter extenso, estas no presentan formalmente rasgos que permitan calificarlas como flexibilizadoras. Para el caso chileno, se precisa que la reforma ha operado en el marco de una mejora general de la legislación laboral promulgada durante el gobierno militar. El mismo estudio indica que en Bolivia, Honduras, México y Uruguay, sin perjuicio de la existencia de determinados cambios legales que puedan indicar esa tendencia, no se puede hablar de reforma laboral stricto sensu. En lo que respecta al contenido de las modificaciones legales según el estudio indicado, la mayor parte se encuadra en el ámbito de las relaciones individuales, regulándose con más detalle las nuevas formas de contratación y la modificación del régimen de despido, además de algunos nuevos temas como el salario integral en Colombia y Perú. Por tanto, tales reformas han sido objeto de críticas directas por parte de las organizaciones de trabajadores. No obstante, se señala que la modificación de las formas contractuales ha sido menos empleada en cuanto al número de países se refiere. La causa de ello, señala el estudio, sería la existencia originaria de una variedad de situaciones contractuales suficientemente flexibles del contrato que en muchos países coexistía con un régimen de estabilidad en el empleo. 4.1. Orientación general de reforma laboral. Reformas profundamente marcadas flexibilizadoras. Argentina y Perú. Reformas menos extensas en perspectiva flexibilizadora. Brasil, Colombia, Panamá. Reformas flexibilizadoras de menor corte. Chile, Ecuador, Guatemala, Nicaragua, República Dominicana, Venezuela. No se aplicaron reformas, pero sí se aplicaron cambios con tendencia flexibilizadora. Bolivia, Honduras, México, Uruguay, El Salvador, Paraguay. En lo que respecta a las relaciones colectivas de trabajo, señalan los autores los presupuestos y el alcance de la reforma son más difíciles de valorar en una región donde predomina la negociación colectiva por empresas, salvo en Argentina, Brasil y Uruguay, pues la descentralización legal de la misma es solo evidente en los países donde el nivel preponderante de negociación establecido por ley era el de industria o el de rama de actividad económica. A pesar de ello, son numerosas las reglas que prefieren la negociación colectiva por empresa en detrimento de lo que podría ser un desarrollo de otros niveles. Sobre el particular, se señala que la legislación peruana establece por defecto el convenio colectivo de empresa. Adicionalmente, se destaca el progresivo desarrollo del contenido de los convenios colectivos, en el sentido que existe cada vez una mayor tendencia a que el convenio sea fuente reguladora originaria y habilitadora de la reforma. En Brasil, por ejemplo, la existencia de contratos temporales dependerá de que así se asuma en el convenio. Debe tenerse en cuenta también que con el retorno a la democracia a partir de fines de la década del 70, numerosos países emprendieron reformas constitucionales. Ecuador en 1978, Perú en 1979, Honduras en 1982, El Salvador en 1983, Guatemala en 1985, Nicaragua en 1986, Brasil en 1988 y Paraguay en 1992, Paraguay en 1992, entre otros. En estas constituciones, salvo el caso del Perú, que se ha caracterizado por una orientación inversa, se han puesto énfasis en los derechos sociales, individuales y colectivos, regulándolos con minuciosidad y de manera generosa. En lo que respecta a los mecanismos de solución de conflictos, las reformas han desarrollado en forma muy escasa la negociación colectiva. Se advierte también una tendencia a regular nuevos métodos de mediación y conciliación y de arbitraje, aunque la práctica muestra una escasa difusión y en algunos casos su ineficacia. Este estudio señala que en la base de determinados indicadores de flexibilización se puede concluir que en 2 de los 17 países considerados de la reforma ha sido bastante radical, en otros 3 ha sido profundamente, aunque más limitada, en cuanto al número de instituciones laborales afectadas, en 6 ha sido de menor entidad y que en los 6 restantes, aún existiendo modificaciones recientes, las reformas no responden a lo que se consideran indicadores de flexibilidad. A continuación añade que, por tanto, el hecho de que en 11 de los 17 países considerados haya habido reforma laboral más o menos profunda con orientaciones flexibilizadoras y que esos países representen aproximadamente el 70% del empleo asalariado de la región, parecería poner en cuestión las frecuentes afirmaciones de que la reforma laboral en América Latina no ha sido ni extensa ni profunda y que, por tanto, se requieren introducir nuevas y más extensas modificaciones.